Recording in progress. ¿Podemos iniciar la sesión? ¿Leo? Sí, señor. Ya. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido distintas comunicaciones. Vamos a proyectarlo acá, compartirlo en pantalla. Robert. Va a tener un problema de conexión. Voy a intentarlo yo, presidente. Pedro. Sí, voy a compartir yo la pantalla. Parece haber tenido problemas, Robert. Ahí está, presidente. ¿Usted? Sí, adelante. La primera comunicación es un oficio de la ministra de la Mujer respondiendo una inquietud que fue formulada por la Comisión a fines de enero, en el sentido de si ellos están preparando alguna indicación respecto del proyecto sobre representación de género de directores de las empresas públicas, iniciado en moción de los honorables senadores señor Allende y señor Arbol, y el que consagra la paridad de género de directores de empresas y sociedades anónimas, iniciado en moción de los honorables senadores señor Elizalde, señora Órdenes, Proboste y señor Latorre. Y efectivamente ellos están trabajando en una indicación que estaría próxima a ser presentada. También hay un oficio del secretario general del Senado, señor Raúl Guzmán, quien por especial acuerdo de los comités solicita a usted y a la comisión remitir a la Secretaría General la nómina de los proyectos de ley que fueron aprobados, que se encuentran actualmente en tabla y que podrían ser discutidos en general y en particular también por el Senado. Nosotros hicimos esa revisión. En este momento son 4 los proyectos que están en esa situación y pensamos que el único que estaría en condiciones de ser visto en general y en particular por la sala es el que referido a las cobranzas extrajudiciales, porque la comisión en su oportunidad lo vio en general y en particular y hizo un estudio bien acabado. En cambio hay otros proyectos que, bueno, uno, el de INAPI, que es un segundo informe. Hay otro que se refiere al registro de empresas, modificaciones al registro de empresas, que está recién iniciando su tramitación y cuenta solamente con el primer informe de la comisión, y fue aprobado solamente en general. Y finalmente también hay un proyecto que también fue discutido por la comisión en una sola oportunidad, una moción de la senadora Rincón y otros señores parlamentarios, que hace diversas modificaciones a la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, y en su momento la comisión estimó que era necesario después un estudio en particular. Así que si le parece, presidente... Perdón, ¿cuál es el proyecto que está en condiciones de ser discutido en general y particular? El relativo a las cobranzas extrajudiciales, todo lo que es la presión por el que venía de la Cámara. El que venía de la Cámara, exacto. Perfecto, ya. Perfecto, respondemos en esos términos. Ya. Después hay una comunicación del senador señor José Miguel Durana para que se considere en una próxima sesión de la Comisión de Economía el tema relacionado con la modernización tributaria, que establece que los contribuyentes ya no podrán emitir boletas de forma manual. Por tal motivo solicita considerar este tema invitando a los ministros de Economía y Hacienda y el director nacional del Servicio de Impuesto Interno, como también a algunos directores gremiales para revisar esta materia. Eso es, presidente. No sé si el senador Durana quiere agregar algo respecto
petición. Gracias, señor secretario. Buenos días a los miembros de la comisión y al señor presidente, senadora Carmen Gloria. Bueno, en general, en la región de Arica y Parinacota han sido menores las dificultades que han tenido los pequeños comerciantes para la implementación de la boleta electrónica, y el objetivo es, de acuerdo a lo que podamos definir, o saber por parte del Servicio de Impuestos Internos cómo ha sido la implementación en todo el país, para evaluar si a lo mejor es algo puntual o en su efecto tener alguna sesión. Y para eso existen dos caminos. El primero, que puedo oficiar la Comisión de Economía para que nos pueda entregar la información, el Servicio de Impuestos Internos, o, si a usted le parece, señor presidente, evaluar que en una sesión nos pudiesen explicar cómo ha estado la implementación de la boleta electrónica y cuáles han sido las fortalezas y las debilidades de este proceso. Y lo otro que quería también, aprovechando que estamos en la cuenta, la sesión de la semana anterior, estando de presidenta la senadora Carmen Gloria Aravena como presidenta accidental, planteamos el tema del proceso de acompañamiento, que muchas veces no se ve cuando las distintas comunas en las regiones van pasando en este plan paso a paso a distintas fases. Por un lado, tenemos el esfuerzo que se genera en relación a los distintos instrumentos para poder el emprendimiento y el desarrollo, pero cuando un comerciante, un sector gastronómico, producto de que se genera un paso 2 de transición, y esta persona con mucho entusiasmo se prepara para poder reiniciar su actividad económica, los primeros clientes que recibe son los fiscalizadores. La verdad es que lamentablemente no hay un criterio común, y en eso, estando presente el subsecretario de Economía, ellos manifestaron que estaban trabajando un proceso, y en algún minuto, junto con la senadora Carmen Gloria, sometemos a su consideración, presidente, la posibilidad también de poder tener una sesión especial en esta comisión para ver cómo se genera un criterio común o cómo están trabajando las distintas fiscalizaciones que hay desde el mundo de la salud, trabajo, impuestos internos, e incluso ayer me reuní con la Cámara Chilena de Construcción. También hay un criterio que se está definiendo a través de los hitos, en especial en las obras de construcción de vivienda o en la obra pública, en donde lamentablemente en este plan paso a paso hay un criterio no uniforme y bastante perjudicial a quienes desarrollan actividad económica, y obviamente son tremendamente importantes la empleabilidad que esto genera. Eso, presidente, señor secretario. Presidente. Gloria, adelante. Sí, yo quiero reafirmar lo que está planteando el senador Durana y sugerir que quizás, dado que ambos temas, si bien no son los mismos, requieren, ¿cierto?, una conversación con economía y con algunos organismos como impuestos internos en el caso de las boletas electrónicas, y por otro lado el tema de fiscalización, que el subsecretario estuvo muy disponible a tratar el tema, porque en mi región los reclamos son exactamente los mismos. Y además tenemos una situación de falta de internet en los sectores rurales nuestros. O sea, y no estoy hablando del campo, estoy hablando de comunas pequeñitas o localidades que no tienen acceso a internet. No, a mí creo que sería muy importante, más que tener una percepción, que pudiera informarnos impuestos internos qué es lo que ha ocurrido con esta puesta en marcha de esta ley, y si es que han visto que esto en la realidad ha tenido dificultades que implicarían hacer algunos cambios. Entonces, yo sugeriría que quizás dejáramos para el futuro pronto una comisión dedicada a estos dos temas, de tal manera de poder abordarlos con todos los actores que requerimos escuchar. Esa es mi opinión, presidente.
Ya, entonces, ¿cuál sería, cómo resolveríamos? ¿La propuesta específica se la puede repetir, senadora, Son para que dos, fuéramos porque dando un lo que acuerdo? plantea el senador Durán es que ha traído los dos temas a la mesa, en los cuales yo también concuerdo. Uno dice relación Sí. con cuál es la política de fiscalización vinculada a todo lo que tiene que ver con el COVID y la preocupación nuestra es que muchas veces no se hace un llamado de atención, sino más bien se multa a la primera cambio, la primera vez que se visita, cuando todos sabemos las implicancias que ha tenido esto en la adaptación de las micro y pequeñas empresas a todos los cambios que han habido, incluso normativas y de adquisición de equipamiento para poder cumplir con la norma. Eso es lo primero. Y lo segundo es relacionado con la boleta electrónica y la aplicación de la norma a nivel nacional y cuál es el balance que hace hoy día Impuesto Interno en esta medida. Entonces, si es posible tomar una sola sesión, dado que el Ministerio de Economía tiene que estar y que ya comprometió su presencia, poder invitar a los distintos actores y ver los dos temas en forma simultánea, como para no hacer dos sesiones, una para una cosa y otra para otra. Perfecto, entonces así lo acordaríamos. Senador Durana, ok, acordado. Tal Están como lo nuestros ha invitados, manifestado la senadora Aravena, presidente. así es, eh, está nuestro invitado en sala, Pedro, ¿no? Sí, están todos los Ya, invitados. ¿podría presentar a todos los invitados, por favor? Sí, por supuesto. Eh, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, nos acompaña nuevamente el Superintendente de Insolvencia y Reprendimiento, el señor Hugo Sánchez, y también la asesora del Gabinete de Ministros, la señora Jimena Contreras. Después, los invitados, hay un grupo que está conformado por el abogado profesor en Derecho, señor Juan Luis Goldenberg, la profesora de Derecho Comercial y Contralora de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, doctora Lorena Carvajal, y también el profesor Guillermo Caballero. Después, un segundo invitado son representantes de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, el presidente, el señor José Manuel Mena, el gerente general, el señor Luis Opaso, y el fiscal, el señor Juan Esteban Laval. Y finalmente, de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASEC, está el presidente, el señor Marcos Rivas, y el jefe de políticas públicas, señor Pablo Barasaluso. Todos hicieron llegar presentaciones y se las remitimos a los señores parlamentarios por el conducto correspondiente y están disponibles también en comisiones sin papel. Eso es, señor presidente. ¿Tienen Ya, la lista? entonces, sí, Usted tiene la lista también. perfecto. Deja ahí la lista, déjala en pantalla, por favor, Pedro. Perfecto. Vamos entonces a dar la palabra a los invitados. Les vamos a pedir que la exposición tenga una duración máxima de 10 minutos, si es posible, para poder escucharlo a todos y además poder realizar el debate en la sesión. Entonces, como yo no tengo la lista acá porque tengo un problema aquí con el computador, le voy a pedir a Pedro que vaya haciendo la introducción a los distintos invitados que hacen uso de la palabra. Muy bien. Adelante, Pedro. Los primeros invitados son los señores Juan Luis Goldenberg, la señora Lorena Carvajal y el señor Guillermo Caballero. Pienso que ellos también van a exponer en ese orden. No sé qué nos pueden decir. Entonces le damos la palabra a los invitados. Partamos por la mujer. Por la mujer. Gracias, senador. Lorena Carvajal primero. Sí, senador, muchas gracias. Quisiera decirle que esta presentación la vamos a hacer en coordinación con el profesor de la Universidad Católica, Juan Luis Goldenberg. Y habíamos preparado la introducción por parte del profesor y luego voy a continuar con un tema más específico yo, que es la micro y la pequeña empresa. Si usted nos permite. Sí, perfecto. Además, el profesor Goldenberg es cliente frecuente aquí de la comisión. Tiene de socio. Entonces, le damos la palabra al profesor Goldenberg. Perfecto. En primer lugar, por supuesto, 1.000.000 de gracias por aceptar nuestra propuesta para ser invitado a esta sesión. El tema de la reforma a la normativa concursal ha sido, por supuesto, materia de estudio y de debate. Nos hemos estado dedicando desde que se presentó el proyecto por parte del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Hemos hecho seminarios sobre el texto mismo de la reforma y particularmente con la profesora Carvajal y con el profesor Caballero nos reunimos
casi semanalmente para ir revisando los distintos aspectos, y en ese sentido queríamos colaborar haciendo una presentación donde, por supuesto, no vamos a poder examinar todos los aspectos de la reforma, porque son muchísimos, es una reforma muy amplia, pero donde sí queremos centrarnos en ciertos aspectos más bien nucleares, los aspectos que consideramos más bien nucleares. Y en este sentido, les comparto pantalla para efectos de ver en qué situación nos encontramos en primer lugar. La verdad es que si nosotros observamos la ley 20.720, que ya lleva 6 años, un poquito más de 6 años de su entrada en vigor, produjo un cambio importante en el sistema concursal chileno por varios motivos. No nos podemos detener en todos ellos, pero principalmente se evidencia un cambio de un régimen unitario en que todos los deudores estaban sometidos a un mismo sistema, a lo que se denomina un sistema dualista, en el sentido de que se ofrecen ciertos procedimientos para la empresa deudora y otros procedimientos para la persona deudora. También se observa una facilitación en cuanto a la renegociación de estas personas deudoras, generando procedimientos que no son judiciales, sino que son administrativos y se llevan ante la superintendencia, una potenciación de los procedimientos de reorganización de la empresa, es decir, eliminar de alguna manera los obstáculos que se habían presentado en la ley de quiebra en relación a los convenios y generar un ambiente en que se favorece de alguna manera la reorganización de la empresa viable, la simplificación de los procedimientos en general, la incorporación de las reglas de insolvencia transfronteriza que han sido de extrema utilidad, por ejemplo, en el caso de la TAM, y la resignificación de las reglas penales, porque la ley 20.720 también introdujo todo un nuevo sistema de calificación penal de los concursos. Ahora, si observamos los pilares de la reforma que se ha presentado por parte del Ejecutivo, se observan dos tipos de modificaciones. Unas que son más bien reglas de ajuste en razón de la experiencia acumulada durante los últimos 6 años, tratando de aliviar ciertos problemas prácticos que se presentaban, por ejemplo, en relación a los plazos. Hay una tendencia a extender los plazos o aclarar que los plazos, los procedimientos administrativos son días hábiles administrativos y no días hábiles generales. Existen ciertos ajustes en los procedimientos accesorios, por ejemplo, en la normativa de rendición de cuenta final de administración por parte de el liquidador y el veedor. Algunos aspectos que no son menores, como son aquellos que se refieren a los ajustes de las nóminas de liquidadores y veedores. La propuesta incluye unificar, es decir, en el sentido de que una persona puede ocupar al mismo tiempo la calidad de liquidador y veedor, cosa que hoy en día no es posible. Y adicionalmente separar internamente las categorías liquidadoras tipo A y tipo B, dependiendo de cuál es el tipo de reorganización o liquidación en la que están participando. El problema aquí, sin perjuicio que no entraremos en el detalle, se da principalmente porque los criterios para conformar una u otra categoría están entregados casi íntegramente a una norma de carácter general de la superintendencia. Se dan por ejemplo, ciertos aspectos a ponderar por parte de la ley, o ciertos criterios previos para efectos de hacer esa distinción. Se producen ciertos ajustes al sistema de nominación de liquidadores, se favorece en muchos casos el nombramiento por medio de un sorteo que realizaría la superintendencia y que produce también, en ciertos casos, problemas porque deja el sistema concursal sin un administrador cuando se pasa, por ejemplo, de un sistema de reorganización a un sistema de liquidación. Y eso produce evidentemente ciertos problemas. Ahora bien, nos vamos a centrar más bien en lo que son las reformas estructurales que se presentan con la propuesta, principalmente lo que se refiere a la modificación de los presupuestos subjetivos, es decir, quiénes son los que pueden participar en los distintos procedimientos, la creación de los procedimientos simplificados, pensando principalmente en las micro y pequeñas empresas, y una reformulación a lo que se refiere el descargue de la deuda. Yo me voy a enfocar en el primer punto, la profesora Carvajal en el segundo punto y el profesor Caballero en el tercer punto. Respecto al primer punto, ¿qué es lo que hace hoy en día la ley? Como habíamos visto, los sistemas concursales o los modelos concursales pasan a ser, con la ley 20.720, dualistas. Y por tanto, ofrece dos tipos de deudores, lo que denomina la empresa deudora y lo que denomina la persona deudora.
A la empresa deudora le asigna procedimientos siempre judiciales y bastante más complejos, y a la persona deudora le ofrece un procedimiento de liquidación, que es judicial, y un procedimiento de renegociación, que es administrativo. Pero cuando vemos cómo está construida la noción de empresa deudora y persona deudora, nos damos cuenta de que existen ciertos problemas. En primer lugar, la persona deudora está definida de manera residual y por tanto el énfasis debe estar en la definición de empresa deudora. Aquí encontramos que empresa deudora es definida por la ley como toda persona jurídica privada con o sin fines de lucro y toda persona natural contribuyente primera categoría o del artículo 42 número 2 de la ley de la renta. En la práctica, el mayor problema se ha presentado en relación a la persona natural contribuyente del artículo 42 número 2 de la ley de la renta, porque se trata de las personas que ejercen una profesión liberal, es decir, un trabajo independiente. Principalmente uno tiende a decir son las personas que boletean. Y la ley no establece ningún tipo de limitación en cuanto, por ejemplo, la periodicidad en que se boletea o el monto en que se boletea. Y se han visto casos muy terribles en los cuales una persona que, por ejemplo, perdió su trabajo, no tenía ninguna fuente de ingreso, emitió una boleta, para efectos, por ejemplo, hay un caso de un profesor que emitió una boleta por clases a domicilio, por 30.000 pesos y para los efectos de la ley va a ser calificado como empresa deudora y someterse a exactamente los mismos procedimientos que serían aplicables para una empresa de mayor tamaño, lo que no tiene ningún sentido. Aquí la propuesta de reforma hace varias cosas, las cuales algunas creo que son positivas y otras que quedan un poco cortas. En primer lugar, se modifica el concepto de empresa deudora haciendo referencia a las personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro y a las personas naturales contribuyentes primera categoría. ¿Esto qué significa? Que se elimina la referencia al artículo 42 número 2 de la ley de la renta y por tanto estas personas que ejercen una profesión liberal, si se aprueba la reforma, pasarían a ser personas deudoras. Se mantiene la calificación de las personas naturales que tributan conforme al conforme a la primera categoría de la ley de la renta como empresa deudora. Y aquí no queda muy claro cuáles son las razones. Esto parece ser más bien un resabio de la calificación que se hizo durante la tramitación de la ley 20.720, donde tampoco quedó nunca claro por qué esta persona natural que tiene una tributación conforme a las rentas de capital, es decir, eso es a lo que alude la contribuyente primera categoría, sin hacer ningún tipo de distinción, califica igualmente como empresa deudora. Lo que sí se incorpora es una referencia temporal, es decir, de que haya sido contribuyente de primera categoría durante los 24 meses anteriores al inicio del procedimiento concursal correspondiente, que esto es una diferencia con lo que existe actualmente, porque la comprensión actual mayoritaria ha sido que este contribuyente primera categoría es empresa deudora en la medida que hubiese iniciado actividades como contribuyente primera categoría, a menos que durante 24 meses no hubiese ejercido dicho giro. Acá se establece un criterio meramente temporal, es decir, hay que acreditar que la persona haya sido sujeto pasivo de la obligación tributaria. Pero nuevamente surge la duda de por qué. ¿Por qué esta persona, por el hecho, por ejemplo, de haber haber enajenado ciertas acciones que tenía y haber obtenido un mayor valor, una vez durante los últimos 24 meses, la ley estima que tiene una complejidad mayor y califica como empresa deudora? Eso no queda claro en el sentido de la norma. Y por último, cuando se hace una revisión de la empresa deudora en cuanto a persona jurídica, sigue indicando de que estamos hablando solamente de las personas jurídicas privadas con o sin fines de lucro. Aquí solamente decir, la norma tiene una imprecisión, porque en verdad no se dice las personas jurídicas privadas, debería decir las personas jurídicas de derecho privado. Ahora bien, se producen ciertas discusiones, se ha producido cierta discusión en la práctica que la reforma no soluciona. Por ejemplo, estaría excluyendo a las personas jurídicas de derecho público, y claro, cuando estamos hablando de entidades fiscales, por decirlo de alguna manera, esto puede tener sentido, pero no tiene sentido cuando estamos hablando de otro tipo de personas jurídicas de derecho público que son sujetos de crédito, por ejemplo, las iglesias en virtud de la ley 19.638.
Tampoco se permitiría la inclusión de ciertos patrimonios sin personalidad, porque la ley siempre habla o de persona jurídica o persona natural, y se produce el problema de la situación de insolvencia, por ejemplo, de los fondos de inversión privados, que son también sujetos de crédito y que pueden encontrarse en situaciones de liquidez conforme a su regulación de la ley 20.712. Estos son aspectos que no quedan resueltos. Ahora bien, superado esta redefinición del presupuesto subjetivo y revisando cómo queda o cómo quedaría el sistema concursal si se aplicara o se aprobara la reforma, podemos ver que existe una dispersión o se produciría una dispersión enorme. Si vamos viendo, por ejemplo, la persona natural no contribuyente primera categoría, se le aplicaría la liquidación simplificada y la renegociación. Persona natural contribuyente primera categoría, una reorganización simplificada y una liquidación simplificada. La empresa deudora no pyme, la reorganización extrajudicial, liquidación. La empresa deudora pyme, calificada como tal, en virtud del artículo 2 de la ley 20.416, que hace referencia a los ingresos, o al artículo 505 bis del Código del Trabajo, que hace referencia al número de trabajadores, se sometería o podría ser sujeto a una reorganización extrajudicial, una reorganización simplificada, una liquidación simplificada. La empresa deudora pyme, que solamente cumple con los requisitos de ingreso del artículo 2 de la ley 20.416, pero no el artículo 505 bis del Código del Trabajo, es decir, tiene 50 trabajadores más, tiene una acción judicial, liquidación y la asesoría económica e insolvencia de la ley 20.416. Y cuando uno observa este cuadro se da cuenta de que hay ciertos aspectos que no tienen o no parecen presentar suficiente lógica. Me quiero detener solamente en dos puntos. El primero, en lo que se refiere a la reorganización extrajudicial, que no es tocada por parte de la reforma, solamente en un aspecto de nomenclatura, y donde no se observa ningún tipo de modificación, particularmente cuando estamos hablando de las pymes. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque a la luz de lo que han señalado organismos internacionales, tales como el Banco Mundial o la UNCITRAL, y los esfuerzos que se han hecho en el derecho comparado para mejorar el sistema concursal de las pymes, se ha puesto mucho énfasis en lo que se refiere a los mecanismos extrajudiciales. De hecho, todas las reformas que se han hecho para solucionar problemas de insolvencia de las pymes en el contexto de la pandemia del COVID, lo que han hecho es reforzar los mecanismos de reorganización extrajudicial, y aquí el proyecto de ley son principalmente dos aspectos que no toca. Tampoco toca la ley 20.416, lo que se refiere a la asesoría económica e insolvencia, que es un mecanismo que no es propiamente concursal, pero que de alguna manera alivia los costos que de alguna manera podría tener una reorganización extrajudicial, en el sentido de que la pyme puede solicitar el nombramiento de un asesor económico de insolvencias para ayudarlo a presentar, por ejemplo, un acuerdo de reorganización. Un segundo punto que es llamativo es la liquidación simplificada nueva que se propone, que se construye alrededor de la idea de lo que existe hoy en día de la liquidación de bienes, y por tanto pone énfasis o pone como sujeto típico a la persona natural no contribuyente primera categoría. Pero hoy en día la reforma le agregaría, que sería aplicable también al contribuyente de primera categoría y a las pymes. Y aquí es donde se produce el problema de que este tipo de procedimiento no toma en consideración la realidad de las pymes y no, de alguna manera, su lectura no da cuenta de que estamos frente a una unidad económica. La forma más fácil de observarlo, lo comentará posteriormente la profesora Carvajal, es que no se establecen mecanismos, por ejemplo, para la continuación de la actividad económica del deudor o la venta como unidad económica, porque simplemente la forma de ejecución es por medio de un remate, por medio del martillo. Ahora bien, cuando estamos pensando en los sujetos pasivos, no solamente estamos pensando en el procedimiento aplicable, sino que esto también tiene importancia para las acciones revocatorias y para los aspectos penales. En las acciones revocatorias, solamente mencionar que el sistema se mantiene en cuanto a la distinción de empresa deudora y persona deudora. Solo se incorpora la idea que cuando estamos frente a una empresa deudora sometida a procedimientos especiales, nos dice la propuesta de reforma, cuando esta idea de procedimientos especiales no está definida, por tanto deberíamos entender que se refiere a los procedimientos simplificados,
se señala que la titularidad del liquidador o el veedor de la acción de poder revocar actos que se ejecutaron antes del inicio del procedimiento supone una valoración previa del beneficio y una votación conforme de 2 o más acreedores que representen al menos 50% del pasivo. Aquí se produce un problema en el sentido de que se está permitiendo de alguna manera en ciertos casos que no se sancione el hecho de que se ejecutaron ciertos actos perjudiciales a la masa por una razón de votación, y en segundo lugar porque el quórum a nuestro juicio está mal construido porque hace referencia al 50% del pasivo, pero sin excluir a las personas relacionadas. Es decir, por lo menos indicar 50%, porque si no, si la venta se hizo a la persona relacionada podría votar perfectamente de que no se deje sin efecto esa compraventa. Y por último, en materias penales se produce un quiebre que tampoco queda suficientemente explicado en la reforma respecto a los delitos concursales, porque hoy en día, y siguiendo la tradición que ha existido desde siempre en nuestro país, los delitos concursales están más bien asociados a las actividades comerciales o empresariales. Mientras que para las personas deudoras, como diríamos hoy en día, o antes denominada el deudor civil, no existía una calificación penal propiamente tal. ¿Qué es lo que hace la reforma? Cambia este paradigma, establece que los procedimientos, es decir, los delitos concursales son aplicables a todo tipo de deudor y deroga el artículo 466 del Código Penal. Aquí solamente 2 problemas. Uno, el que se refiere a que si bien se reforma el artículo 465 para indicar que estos delitos son aplicables a cualquier tipo de deudor, no se cambia la tipología de cada uno de los delitos que hacen referencia a procedimientos que serían únicamente aplicables a la empresa deudora. Por ejemplo, se hace referencia al procedimiento concursal de liquidación o al procedimiento concursal de reorganización, que si se aprobase la reforma no son procedimientos aplicables a la empresa, a las personas deudoras, ni siquiera a las pymes, porque se le asigna un procedimiento que tiene un concepto distinto, que es la liquidación simplificada o la reorganización simplificada. Y por último, la derogación del artículo 466 del Código Penal, que hoy en día es el delito que alude a las personas deudoras, tiene una característica. Este tipo no exige la existencia de un procedimiento concursal en vigor, simplemente exige el daño a los acreedores en cualquier sentido, podríamos estar en el contexto de un juicio ejecutivo, y sanciona la ocultación de bienes, el alzamiento de bienes o las contrataciones simuladas, y al derogarse implicaría que si estamos frente a un supuesto en que se han producido cualquiera de estos eventos sin que se ha dado inicio a un procedimiento concursal, ya no estaríamos frente a una conducta punible, lo que a nuestro juicio tampoco tiene mayor sentido. Y con eso termino mi parte de la presentación y por su intermedio, señor presidente, quería darle la palabra a la profesora Carvajal. Muchas gracias. Señor presidente, me gustaría compartir la pantalla, por favor. ¿Es posible? Sí, ahí está. Gracias. Bien, se puede ver la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, se ve perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, es para nosotros un honor estar en esta comisión presentando y tratando de cooperar con nuestros conocimientos y con lo que hemos estudiado con los profesores. Bien, mi presentación se va a referir específicamente a los nuevos procedimientos que este proyecto crea. El proyecto se llama de modernización de los procedimientos concursales de la ley 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas. ¿Por qué el proyecto se ocupa de las micro y de las pequeñas empresas? En primer lugar, porque este tipo de empresas llamadas MIPES por el proyecto son muy importantes desde el punto de vista de las cifras, podríamos decir, en la zona de la OCDE, proveen hasta el 60% de los empleos. Además, en Chile tenemos algunas cifras, el mismo mensaje indica que el año 2019, de un total de 340.003 empresas registradas a nivel nacional, el 82% son microempresas y el 14% corresponde a pequeñas empresas.
Y una última cifra, la encuesta longitudinal de empresas del 2019 indica que del universo total de empresas, solo el 3% corresponde a grandes empresas, el 52,5% califica como pyme y el 44,4% tiene el carácter de microempresa. Por lo tanto, este tipo de empresas son muy importantes para el desarrollo económico, desde luego, el desarrollo local, el desarrollo nacional, son grandes creadoras de empleo, como decía, pero además tienen una importancia muy grande en la cohesión social. Entonces, esa es la primera razón, la importancia económica y en el desarrollo económico y social. Pero además, y evidentemente, la crisis sanitaria ha puesto en evidencia la importancia de contar con procedimientos eficientes para este tipo de empresas para dar un cauce adecuado a su situación de insolvencia, en la cual lamentablemente han caído, para que logren salvarse, lograr su reorganización y, si no es posible salvarlas porque son inviables, darle un procedimiento adecuado para la liquidación de su activo y, bueno, lo que se logre pagar de pasivo, ¿verdad? Y esto en Chile es muy apremiante porque la legislación existente que regula la materia de manera específica es la Ley de Empresas de Menor Tamaño del año 2010, esta ley 20.416, y esta legislación es bastante deficiente. Contiene muy en general, contiene un procedimiento de asesoría económica de insolvencia y significa que hay un experto que va a hacer un estudio económico de la situación patrimonial de la empresa, incluso puede contactar organismos públicos y privados para tratar de lograr su reorganización. Y si eso se logra, esta reorganización tiene efectos relativos, o sea, simplemente obliga a quienes firman este acuerdo, a quienes lo suscriben, y el resto de los acreedores que no ha firmado, que no ha suscrito el acuerdo, está en libertad para iniciar un juicio ejecutivo de carácter individual o de carácter universal. Imagínense, eso significa que no es una solución total, adecuada y definitiva para la MIPE, para la micro y la pequeña empresa. Y además, la ley 20.416 no regula un procedimiento de liquidación para el caso de la empresa inviable, simplemente se llama el artículo 11 de la ley 20.416 de reorganización y de cierre de la empresa de menor tamaño. Entonces, lo que regula es un procedimiento de abandono de bienes que no es adecuado para liquidar el activo de la empresa deudora. Lo que quedaba era aplicar la regulación de la ley 20.720, que está pensada con una lógica de gran empresa. Por lo tanto, todos estos elementos hacen necesario pensar en la MIPE y dedicarle todos estos nuevos artículos que voy a comentar en términos generales. Esta regulación nueva es una reorganización simplificada y una liquidación simplificada para la micro y la pequeña empresa. Se regula en el título 3 del capítulo 5 de la ley, la reorganización simplificada, artículos 286 y siguiente. Voy a repetir lo que indicó el profesor Goldenberg en relación al presupuesto subjetivo. ¿Qué son? Son las empresas deudoras que sean personas naturales, contribuyentes de primera categoría y empresas deudoras que califiquen como micro o pequeña empresa, de acuerdo al artículo 2 de la ley 20.416. Este artículo 2 se refiere a empresas que tengan ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro no superior a 2.400 UF en el caso de la microempresa y no superior a 25.000 UF en el caso de la pequeña empresa. Y además, un requisito copulativo toma en consideración el número de trabajadores para calificarla como micro o pequeña empresa, de acuerdo al artículo 505 bis del Código del Trabajo. Sería microempresa de 9 trabajadores y de 10 a 50 será considerada empresa. Entonces, esos requisitos copulativos tratan de asir la realidad de la MIPE. Esto es muy interesante. La idea del volumen de ventas está contenida
en la ley 20.416, pero el criterio del 505, el número de trabajadores conjugado, es un criterio nuevo que se estila en el derecho comparado, incluso en el derecho comparado se atiende al volumen de deudas, por ejemplo, y al elemento personal. Lo obvia un poco el elemento personal, esta reforma, que es muy importante. Cuando hablo de elemento personal, me refiero a los trabajadores y al empresario. El empresario, empresa, aun cuando constituya una sociedad de responsabilidad limitada, el elemento personal del o los empresarios, entregando su know-how, su gestión permanente, es muy importante y no lo considera adecuadamente este proyecto, y es importante por las razones que voy a explicar más adelante. Sin embargo, lógicamente se aprecia este esfuerzo por asir la esencia de la microempresa. La norma supletoria es el capítulo 3 de la ley relativo a la reorganización. En este caso va a quedar para la gran empresa y la mediana, porque la micro y la pequeña van a estar reguladas en este título especial. Entonces, se llama procedimiento de reorganización simplificado. ¿Cuáles son los elementos que se simplifican? Hay un montón. Yo me voy a referir a algunos muy, muy particulares que tienen relevancia sustantiva, y para dar una idea, más que todo, para ilustrar. Primero, no se requiere, por ejemplo, un certificado de un auditor externo independiente que está registrado en la Comisión para el Mercado Financiero y que cobra sus honorarios. En el caso de la gran empresa y la mediana empresa, en este caso se va a certificar el pasivo del deudor, sus acreencias, por medio de una declaración jurada del mismo. Entonces, esto da fluidez y también facilita, abarata los costos, como se dice. También se crea una nueva nómina de veedores con el fin de tender a la especialización para apoyar a la pequeña empresa en la presentación de su propuesta, para que presente una propuesta adecuada que pueda satisfacer los intereses tanto del pequeño empresario de reorganizarse como de pagar a los acreedores. Hay que conjugar estos dos intereses. Entonces se crea una nueva nómina de veedores tendente a su especialización para que supervise y asista adecuadamente. Además, no hay junta de acreedores. La votación se hace simplemente a través de una presentación ante el tribunal, sin perjuicio que un porcentaje de uno o más acreedores que representen a lo menos el 30% del pasivo puede pedir la junta. Esto tendente siempre a la fluidez del procedimiento. Esto puede ser criticable porque anquilosa la votación. Eso es lo que nosotros creemos. Siempre la discusión genera riqueza en el sentido de tratar de adaptar la propuesta a las necesidades de todos los que están involucrados. Y además, desde el punto de vista de la simplificación, hay una remisión expresa en este procedimiento simplificado a la forma de votación conforme al artículo 79 de la ley. ¿Por qué esto es importante? Porque el artículo 79 de la actual ley 20.720 divide a los acreedores en clases, y solamente en dos clases: acreedores balistas, quiero decir, acreedores que no tienen ningún tipo de preferencia, y acreedores hipotecarios y prendarios. Eso. Sin embargo, conforme al Código Civil hay 5 clases de acreedores, y conforme a la realidad, que es más importante, hay categorías reales de acreedores, por ejemplo, financieros, los financistas, están los acreedores proveedores que tienen otros intereses, sobre todo en el caso de la MIPE, que tiene una vinculación muy directa con este tipo de empresas y muchas veces están dispuestos a esperar, por ejemplo, a otorgar prórrogas para el pago en pro de la continuación de la empresa, porque este puede ser el único comprador en la región, en el área, por ejemplo. Y los trabajadores tienen un rol muy importante en virtud de la reforma que se está estudiando en este momento en esta comisión. Se saca a los trabajadores como sujetos de reorganización. En virtud del artículo 60 bis, no son reorganizables. Esta era una discusión que se tiene en la actualidad conforme a la ley 20.720. Ahora queda claro que no son susceptibles de reorganización, para protegerlos, para que no puedan ser objeto del juego de las mayorías, como se suele decir.
Sin embargo, en la realidad se han estudiado, se ha llevado a cabo un estudio de acuerdos, propuestas de acuerdos de reorganización y acuerdos que se han logrado, y estos acuerdos consideran estas categorías reales, incluso a los trabajadores, para que puedan votar. Entonces, y a los proveedores y a estas categorías reales. Entonces, el comentario, es fuerte decir la crítica, pero el comentario es que no se hace cargo de estas categorías que se están considerando en la realidad para presentar propuestas de acuerdo. Y ahora el veedor tiene que informar, conforme a la propuesta, acerca de la legalidad de la proposición. Así es que estas propuestas de acuerdo que consideraban categorías reales tendrían que ser calificadas como ilegales por el veedor. Entonces, ese es un tema que yo consideraría que es susceptible de considerar, y el derecho comparado, particularmente el derecho comparado argentino, la ley concursal argentina, considera estas categorías reales de acreedores. Desde el punto de vista de los aspectos de fondos preteridos en la reorganización, hay un aspecto muy importante, y es que se desconocen muchas veces las particularidades de la MIPE. Durante esta breve presentación he ilustrado con algunas de estas particularidades que tiene, a fin de evitar la desintegración de la unidad económica, lograr su salvamento, y si no es posible salvarla, por lo menos salvar la unidad económica que constituye su base material. Digamos, si la empresa no se puede salvar, por lo menos los bienes, el establecimiento de comercio sobre el cual recae la actividad empresarial. Y para eso se considera que es muy importante el elemento personal al cual yo aludía, tanto a los trabajadores como al empresario. Si se decide que en definitiva también en la microempresa y en la pequeña empresa no se le va a dar votación a los trabajadores, no van a ser susceptibles de reorganización, por lo menos que el veedor, cuando ayude a elaborar la propuesta, deba tener muy en cuenta la opinión de estos trabajadores altamente aconsejable, como asimismo del empresario, ¿ya? Los acreedores en toda la ley concursal son quienes van decidiendo los destinos de la masa, de la masa activa. Y en el caso de la MIPE se considera que la opinión de los trabajadores y del empresario es muy importante. Repito brevemente también la consideración a la reorganización extrajudicial. No hay una consideración expresa en la reforma. Se dice que se va a aplicar supletoriamente el capítulo 3 de la ley, donde se regula la reorganización extrajudicial, así, en genérico. Y, como decía el profesor Juan Luis Goldenberg, es muy importante, y además no hay una coordinación con la ley 20.416, partiendo porque no hay una coordinación desde el punto de vista de la definición de empresa, porque la ley esta del 2010, 20.416, considera el volumen de venta, pero no considera el número de trabajadores, primero. Y además, la recomendación del asesor económico de insolvencia podría terminar o desembocar en una recomendación de reorganizar. Y dice esa ley que tiene que ser protocolizada ante una notaría. Eso mismo podría servir como base para el acuerdo extrajudicial, y después seguir los procesos para hacer que tenga un efecto erga omnes, como se llama, que tenga vinculatoriedad para todos los acreedores. Deberían también considerarse un quórum de aprobación que sea más fácil de alcanzar, porque en este momento se requiere el 75% de los acreedores. Es un quórum bastante alto, que además la ley 20.720 dice que no basta con que todos los acreedores firmen este acuerdo de reorganización extrajudicial voluntariamente. Cuando se pasa ante el tribunal para darle este efecto de omnes, se puede requerir por el tribunal una ratio del 5%. Son quórum bastante altos. Bueno, y en cuanto a la liquidación, brevemente, porque realmente no quisiera pasarme el tiempo que nos han dado, la liquidación, hay una regulación de la liquidación voluntaria simplificada. Pedro, Sí, escucha, ¿no? Yo tengo un problema aquí de conexión.
Sí, yo creo que Lorena tuvo también un problema. ¿Me escucha, Presidenta? Sí, se Quizás cortó podría su... continuar Guillermo Caballero. Ahí está, Lorena la perdimos. Ah, perfecto. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora Sí, sí. Sí. Bueno, había quedado la liquidación, se alcanzó a escuchar, ¿verdad? sí. Sí. Voy a terminar con la liquidación, pido disculpas, la verdad. Bueno, respecto de la liquidación, esta norma, esta regulación de la liquidación simplificada tiene como norma supletoria el capítulo 4 relativo a la liquidación de la empresa deudora. Sin embargo, materialmente se regula en la liquidación de la persona deudora. Por lo tanto, quedan resabios de la regulación de la persona deudora que son francamente inaplicables o no son adecuados para la MIPE, para la micro y la pequeña empresa. Entonces, hay aspectos de fondo que son preteridos en esta regulación. Por ejemplo, hay una forma de regulación, el profesor Goldenberg hace alusión a esto, que considera la venta al martillo de los bienes de la MIPE y no considera lo que en este momento se está regulando en la ley 20.720, que es la continuación del giro y la venta a comunidad económica que permite que los bienes de la pequeña empresa puedan ser adquiridos por un tercero, por ejemplo, y darle una nueva administración y así permitir que los trabajadores pasen de donde estaban, de la microempresa, o permanezcan en la microempresa bajo una nueva gestión o con una nueva inyección de recursos, por ejemplo. Como digo, la fórmula de venta es simplemente la venta al martillo, la venta atomizada de los bienes. Eso es aplicable a la persona deudora y está bien, pero a la MIPE debería considerarse la mantención de la unidad económica viable. Y además hay otro elemento al cual quisiera referirme, que es la confusión de patrimonios, que habitualmente es un tema bien profundo, que es la confusión de patrimonio que se da entre el empresario que está a la base, que ha organizado la micro y la pequeña empresa, y la empresa de menor tamaño. ¿Por qué? Porque muchas veces se trabaja sin una personalidad jurídica específica para la micro o la pequeña empresa, trabaja el empresario con su patrimonio individual e incluso cuando constituye una personalidad jurídica para revestir esta microempresa o la pequeña empresa, por ejemplo, la constituye como empresa individual de responsabilidad limitada o como sociedad de responsabilidad limitada, por la infracapitalización, que es muy característica de este tipo de empresa, por la falta de garantías de colateral que puede ofrecer, por la falta de historial crediticio, el empresario individual tiende a pasar sus bienes personales para la empresa, endeudarse con su tarjeta de crédito para la microempresa. Entonces ahí hay una confusión de patrimonio. ¿Y cuál es el problema? El problema es que al momento de la liquidación el juez tiene que determinar cuál es el patrimonio de esta empresa sobre el cual va a recaer la liquidación. La ley no dice nada. Lo mismo los acreedores individuales, los acreedores personales, perdón, del empresario individual, queda la duda. ¿Se pueden dirigir, pueden verificar su crédito en la liquidación de la MIPE o no? Entonces, esta situación no está regulada en la legislación nacional. La verdad es que pocas legislaciones, las legislaciones en general no se hacen cargo. El soft law, el Banco Mundial, también el UNCITRAL, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, dice que el criterio tiene que ser un criterio de realidad, un criterio holístico. Hay que considerar en el patrimonio de la liquidación todos los bienes que efectivamente forman parte de la empresa. Y en el caso de los acreedores, la verdad es que es muy difícil que la empresa caiga en liquidación y no el empresario individual como persona. Entonces, muy probablemente va a haber un procedimiento concursal tanto de la persona como persona consumidor, individual, natural, y de la empresa. Lo que
recomienda sería una coordinación de estos patrimonios. Ahí en el slide coloqué el levantamiento del velo, un resorte judicial para el caso en que la empresa tenga personalidad jurídica. Va a ser necesario obviar la personalidad jurídica para que los acreedores de la MIPE puedan alcanzar el patrimonio del empresario cuando efectivamente bienes de ese patrimonio son parte de la empresa. Es un criterio de realidad que tendrán que apreciar los tribunales. Y por último, este proyecto de ley contiene la posibilidad de un procedimiento de liquidación forzosa simplificada. Quiero decir que el deudor puede ser arrastrado por los acreedores a este procedimiento de liquidación. ¿Y cómo se podría oponer a esa liquidación la MIPE? La ley dice que solo puede oponerse a través de excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Esas son excepciones de carácter formal, por ejemplo, la ineptitud del libelo, que no dicen relación con la situación de fondo, que es la insolvencia o la solvencia, en este caso, el deudor. La MIPE debería poder invocar su solvencia y decir, no es correcto que liquiden mi empresa, sobre todo porque la liquidación implica el deshacimiento del deudor. Esto quiere decir que ha impedido administrar su propia empresa con la importancia que tiene el elemento personal en este tipo de MIPE, de microempresa y de pequeñas empresas también. Entonces, esta norma, en el caso de la empresa grande y mediana, va a ser reformada conforme al proyecto y se le va a sacar el solo, o sea, podría en teoría invocar la solvencia, la gran empresa y la mediana empresa, pero la MIPE no lo va a poder invocar porque solo puede fundarse en el artículo 464. Esta norma es bien debatida, está de esta manera en la ley actualmente desde el punto de vista estricta dogmática, pero en el caso de la micro y de la pequeña empresa es más que estricta dogmática. Debería ser reformada para poder invocar la solvencia por la importancia que tienen este tipo de empresas para la economía y por su incidencia en otros factores claves para el funcionamiento de la sociedad. Eso es. Muchas gracias. Presidente, Muchas gracias. dentro de la nómina de invitados está Guillermo Caballero, que cierra este primer grupo de invitados. Ya, le voy a pedir que sea más sucinto en el tiempo porque la sesión está citada hasta las 11 del día, ¿no? Así es. Ya vamos a tener que de todas maneras pedir prórroga. No sé si los senadores Durana y Aravena pueden quedar un poco más o tienen otras sesiones comprometidas. Estamos de acuerdo, presidente, son unos minutos, no está bien. Entonces dejamos al señor Caballero. 11:30 creo que gracias. Muchas gracias. Entonces pidamos el tiro, perdón, voy a pedir el tiro de la prórroga hasta las 11:30. Perfecto. Señor Caballero, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la invitación. Quisiera poder compartir la pantalla para mostrarles la presentación que tengo preparada. Bien, como les decía, quiero partir agradeciendo la invitación a participar en esta sesión de la comisión y quiero precisar que soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, como aparece en las láminas que se están proyectando ahora. Voy a intentar ajustarme al tiempo que me han concedido y para eso entonces parto inmediatamente con la presentación. Yo voy a hablar sobre el descargue, que es uno de los elementos o materias de la ley concursal vigente que son objeto del proyecto de reforma que está en estudio. El descargue constituye la concesión de un beneficio legal consistente en la extinción de los saldos insolutos al término de un procedimiento concursal. Es, por lo tanto, un beneficio legal y es una regla que se muestra, en la cual se muestra, ¿no?, con particular evidencia cuál es el ethos de una sociedad, ¿no? Porque se trata de valorar bajo qué circunstancias se va a permitir a una persona que deje de cumplir las obligaciones que válidamente ha asumido, no obstante que sus acreedores ya las cumplieron. Se trata, por lo tanto, de determinar el marco en que se va a prestar, que modifica radicalmente las reglas del derecho común, las reglas del derecho
privado en atención a consideraciones tanto humanitarias como estrictamente económicas. Y entonces cuando uno se pregunta por qué una ley concursal debe tener una regla como el descargue, ¿no?, tan excepcional dentro del derecho privado, a mí me parece que las razones que están detrás, ¿no?, el etos social que lo justifica, puede quedar bien descrito en esta lámina que les estoy mostrando, que corresponde al mensaje de la ley concursal del año 1929 y que me voy a permitir brevemente leerlas porque creo que sintetiza de muy buena manera de lo que estamos hablando. La lámina, el mensaje señala esta novedad, el descargue, que tal vez parezca atrevida e inconsiderada, rejusticia y a un propósito de bien público. La quiebra, como se llamaba en ese entonces, al actual procedimiento concursal de liquidación, es un juicio que tiende a favorecer los intereses particulares perjudicados y a satisfacer la compensación que debe al crédito público el deudor que ha faltado al cumplimiento de sus compromisos. Empero es prudente, humanitario y justo no extremar estas medidas hasta el exagerado rigor. No siempre el fallido ha llegado a su infortunio merced a la culpa o al fraude. Muchas veces han sido casualidad y los reveses del destino los que han arrastrado el incumplimiento de sus obligaciones. Y entonces su condición reclama benignidad, porque necesita mirar el porvenir con confianza y estímulo para que pueda emprender de nuevo el camino del esfuerzo y quizá del éxito. Porque hay que tener presente que es el fallido de quiebra fortuita, que no ha conseguido pagar todas sus deudas, al que protegerá en el hecho la medida adoptada. Yo quise recordar que tiene hoy día absoluta vigencia y no debemos olvidar el origen y la razón que está detrás de esta regla. Ahora, desde 1929 hasta ahora, en el derecho comparado, a consecuencia de la crisis subprime, que en nuestro país tuvo muy pocas consecuencias, pero que sin embargo en el resto del mundo tuvo profundas consecuencias económicas y sociales, la regla de descargue, ¿no?, la exoneración de los saldos insolutos, tuvo un renovado estudio y puesta en vigencia tanto por recomendaciones de organismos internacionales como por los propios países que se vieron afectados. Y si uno quiere sintetizar cuáles son los rasgos que caracterizan esa regulación en el derecho comparado, están aquí listados en la lámina. Los elementos centrales de esta figura es, primero, que solo se concede a los deudores honestos. Se suele exigir para la concesión de ese beneficio legal la suscripción de pagos. La concesión del beneficio legal requiere una concesión fundada, es decir, una resolución judicial por parte del tribunal que evalúe los méritos para la concesión de ese beneficio. Muchas legislaciones exigen la aprobación de un curso de educación financiera para intentar que este deudor no vuelva a incurrir en una situación como la que lo ha llevado a tener un procedimiento o iniciar un procedimiento concursal. No siempre se permiten terceras o cuartas oportunidades, en el sentido, no se llama segunda oportunidad, el poder empezar de nuevo la actividad económica por parte del deudor. Entonces hay algunos ordenamientos que circunscriben o limitan la concesión de terceras o cuartas oportunidades a requisitos más exigentes. Hay siempre un grupo de deudas que están exceptuadas de los efectos del descargue, es decir, que no se extinguen, como por ejemplo las deudas por alimentos, por nombrar la más evidente de todas, y suele haber un efecto extintivo, pero en algunos ordenamientos no hay un efecto extintivo, sino solamente se convierten en obligaciones naturales, de manera que no son exigibles, pero se pueden pagar. Bueno, estas características es fácil hacer presente que si uno mira el texto del artículo ahora vigente, solo está presente el efecto extintivo. No hay exigencia de buena fe, no hay una exigencia de aprobación de un plan de pago, la concesión es automática, no hay una resolución fundada, no hay exigencia de educación financiera, aparentemente se puede pedir todas las veces que se esté en la hipótesis correspondiente, y tampoco hay deudas exceptuadas. Todo ello, por lo tanto, generó que en la práctica esta norma fuera
objeto de críticas, como lo voy a señalar inmediatamente. Quiero sí, en esta comparación entre los parámetros del derecho comparado y la norma que hoy día tenemos vigente, hacer solo una nota respecto a la exigencia de buena fe. Es muy importante tener presente que la mala fe de un deudor no tiene que equipararse a la carencia de activos. No es inconsecuente que un deudor de buena fe no tenga en absoluto bienes o los tenga de manera completamente insuficiente para hacerse cargo de las deudas que tiene. Y por lo tanto hay que tener muy presente, ¿no?, que cuando hablamos de un deudor de mala fe debemos con claridad, y eso debiera manifestarse también en la ley, no estigmatizar al deudor que carece de activos. De hecho, en el derecho comparado, muy por el contrario, a los deudores que carecen completamente de activos, de ingresos, se les somete a un procedimiento especial, muchísimo más rápido y simplificado para lograr que vuelvan a reinsertarse en la actividad económica. Como decía, la configuración actual de la regla ha sido objeto de diversas críticas y esas críticas han dado lugar a reacciones, tanto administrativas como judiciales. No me voy a detener en esto en honor al tiempo, pero básicamente resoluciones de tribunales han visto mecanismos para impedir el inicio del concurso o excluir ciertos créditos de los efectos del procedimiento concursal. Y también desde el punto de vista administrativo se han dictado ciertas resoluciones que apuntan también a circunscribir bajo qué circunstancias se puede iniciar un procedimiento de renegociación. No, oye. Perdón. ¿Compartir pantalla? Sí, pues. Alguien tiene prendido el micrófono, le agradecería que lo cortara, por favor. Adelante. Perdón. Ahora ya, bajo este contexto general, quisiera solo referirme muy brevemente a las ideas centrales del proyecto de reforma respecto de la regla del descargue. Las ideas centrales son, por una parte, limitar los efectos del descargue, es decir, excluir ciertos créditos del efecto extintivo, y ello va en línea con lo que acabo de señalar del derecho comparado, que se circunscriben a los que están aquí indicados con numerales, los 1, 2 y 3 que venían en el proyecto original, más un cuarto que se agregó durante la tramitación en la Cámara de Diputados. Las observaciones respecto a esto es que esto va en la línea con el derecho comparado, es completamente razonable que se incorporen. Sin embargo, el lenguaje es impreciso, ¿no? Créditos asociados a pensiones alimenticias es difícil de determinar. Que provengan de prestaciones de seguridad social, tales como cotizaciones previsionales y créditos sociales tampoco es claro de qué se refiere. Por lo tanto, hay que trabajar en esa línea y eventualmente ampliar el listado que se está proponiendo. Y por otro lado, señalar que el numeral 3 es una causal, digamos, está mal incorporado acá. Como verán durante la tramitación del proyecto, el numeral, la resolución que dicta el tribunal a propósito de la aplicación del artículo 169 se refiere a que o excluye completamente el efecto extintivo o un porcentaje, y por lo tanto nunca puede referirse a créditos concretos. No es que el tribunal va a excluir un crédito determinado, sino un porcentaje, y por lo tanto a mí me parece que es errónea la inclusión en esta lámina. La segunda idea central es ya no la exclusión de ciertos créditos, sino la inclusión de esta idea de que el descargue debe solamente concederse a los deudores honestos pero desafortunados. Y la manera como el proyecto intenta hacerse cargo de esto es incluyendo un incidente de mala fe. Si ustedes ven la redacción de esta norma establece causales taxativas, o solo por esas causales, las 1 y 2 que están enumeradas acá, se puede llevar adelante este incidente o bien por el liquidador o por cualquier acreedor, o sea, son causales taxativas. Hay una presunción de cumplimiento de esta causal número 2 en el artículo 169 y por lo tanto sigue siendo un conjunto de causales muy restringido. Y eso es una cuestión que, de nuevo, debiera discutirse. Y debiera discutirse porque si uno analiza un poquito más de lejos, digamos, estas causales, aparentemente se identifica, ¿no?, la buena fe del deudor con el buen comportamiento ya en el procedimiento concursal.
que entregue la información que se le exige, en fin, etcétera, pero no se mira el comportamiento que tuvo el deudor antes de iniciar el procedimiento concursal, lo que uno podría denominar una buena fe contractual, es decir, durante todo el periodo en que estuvo relacionado con sus acreedores, o más bien el periodo cercano a su situación de insolvencia. En el derecho comparado uno puede ver distintas alternativas y yo creo que es muy importante explorar hasta qué punto una regulación tan restringida de las causales por las cuales se puede discutir acerca del comportamiento del deudor va a producir o no los efectos que busca la reforma. Me voy a saltar el último punto a fin de abreviar esta presentación para dirigirme definitivamente a las conclusiones. En las conclusiones quisiera hacer presente primero que a mí en este aspecto del descargue me parece que la reforma propuesta va bien encaminada. Sin embargo, como toda obra humana, ¿no?, es susceptible de mejorar. Algunos de los elementos ya los he señalado en mi presentación. La segunda idea es que la buena fe es un elemento completamente central de la figura y por lo tanto las restricciones que se impongan respecto de la discusión de ella pueden generar efectos que son adversos en el sentido de que se entienda que es una norma que favorece malas prácticas. Ahora, como toda norma, tiene que ser equilibrada en el sentido de que no puede convertirse la discusión de la buena fe en algo que inmovilice el procedimiento concursal, pero de nuevo, el derecho comparado ofrece herramientas a las cuales se puede echar mano para tratar de resolver esta cuestión. La tercera idea, y quizás la más importante de todo lo que les he dicho hasta ahora, es que el descargue es un beneficio legal. Sale, por lo tanto, de la lógica de la ley concursal vigente de ser el derecho concursal una materia esencialmente privatista, una materia que está entregada fundamentalmente al interés de los acreedores. La regla de descargue es una norma de orden, digamos, de carácter evidentemente público, inserto dentro de un sistema de normas que son fundamentalmente de interés privado. Y por lo tanto yo creo que es importante, digamos, destacar ese rol, ese carácter, y por lo tanto mi opinión es que el juez debería tener una actividad muchísimo más protagonista, más central en la aplicación de este beneficio, que es lo que actualmente concibe la ley vigente y el proyecto de reforma. Por último, una cuestión puramente de coordinación. La norma de descargue que vengo hablando es la que está en el artículo 255 de la ley. Sin embargo, hay otras normas en la ley y muy especialmente el acuerdo de ejecución en el marco de un procedimiento de renegociación que puede conducir también a un descargue. Esa norma del 268 no aparece conversar con la reforma, quiero decir que se deja intacta y por tanto todo lo que estamos conversando sobre la restricción de los efectos del descargue como el incidente de mala fe, en principio parecería que no se aplica a esa hipótesis de descargue del acuerdo de ejecución y yo creo que esa es una cosa que hay que homologar. Muchas gracias por escucharme y quedo a disposición por si hay preguntas en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con los invitados. Le damos la palabra al representante de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Está su presidente, el señor José Manuel Mena, el gerente general, el señor Luis Opaso, y el fiscal, el señor Juan Esteban Laval. No sé cuál va a hablar en representación de la asociación. Sí, buenos días, señor presidente. Habla José Manuel Mena. Voy a hacer yo la exposición. Mi saludo al resto de los integrantes de la comisión y a las personas que están conectadas. Dados los tiempos, voy a intentar reducir la presentación a los elementos más claves. Va a ser puesta en pantalla. Hay una presentación extensa que queda a su disposición. Dado que voy a circunscribirme a algunos aspectos de énfasis. Lo primero, señalar, señor presidente, que la Asociación de Bancos en octubre del año pasado estuvo en la Cámara de Diputados durante el primer trámite constitucional y hicimos presente la mayor parte de los elementos que ahora queremos señalar. Decirle, señor presidente, que nosotros compartimos el fondo de la ley, del proyecto de ley, el cual entendemos incorpora elementos de mayor transparencia al proceso, incorpora elementos de simplificación para el segmento
deudores pequeños, micro y pequeños, y que especialmente nos interesa enfatizar, vamos a mostrar algunas cifras, de cómo lograr que el proyecto de ley pueda cumplir con el foco, entendemos que es lo principal, que es permitir que los deudores puedan hacer una adecuada reestructuración, reprogramación para cumplir sus compromisos. En efecto, las deudas que se tienen cuando tenemos deudores en esta situación, la mayor parte de ellos pretende pagarla. Sin embargo, la ley actual no está logrando ese foco. Recordamos que los créditos están asociados, todos ellos, a un depósito de otros clientes que son ahorrantes. Y por lo tanto, la jurisprudencia comparada incluso tiene muy buena trayectoria en términos de lograr que estas renegociaciones se obtengan. Y ese es el foco que queremos plantear. Vamos a la siguiente lámina. Esta lámina simplemente lo que pretende es destacar las modificaciones que se tiene el proyecto actualmente. El primero es simplemente una modificación del plazo de verificación de crédito de 8 a 15 días. El segundo tiene que ver con incorporar efectivamente en el procedimiento concursal que los saldos que vengan de prestaciones de seguridad social también estén incluidos. Lo tercero tiene que ver con cuáles son las condiciones para acogerse al procedimiento de renegociación de la persona deudora. Y aquí estamos, no me voy a extender en esto, pero estamos hablando de elementos que en general no tenemos comentarios. El cuarto punto tiene que ver con que el nuevo artículo 6 permite que las juntas de acreedores o audiencias puedan celebrarse por medio remoto. Todos entendemos la ventaja de ello, a solicitud de liquidadores o veedor. Aquellas que deben celebrarse en tribunal será el juez quien decida. Esa es alguna modificación relevante que queremos recordar. Vamos a la otra lámina. También vuelvo a hacer presente que cuáles son los objetivos de política pública, porque yo ya mencioné que necesitamos que para resguardar y que exista un adecuado balance en los intereses patrimoniales públicos y privados, estos mecanismos que estamos analizando deben ser transparentes y eficaces. Deben, en lo posible, evitar la destrucción de riqueza y el entorpecimiento del desarrollo de la economía, porque ciertamente los procesos de insolvencia en este contexto en que como país estamos, es muy posible que estos crezcan, pero tenemos que lograr el objetivo que planteé. Al mismo tiempo, que debemos buscar que los costos de transacción que existan para nuestra economía sean los menores posibles. Pero también tenemos que tener presente que cuando hay situaciones de mala fe, aquí debemos buscar que exista una sanción, de manera que esa mala fe, con su conducta ilegítima, no genere que se defraude a los acreedores. Los procesos transparentes y eficaces, en este caso, en nuestro sistema financiero, por lo tanto, lo que buscamos con nuestros comentarios que vamos a hacer es que sean bien diseñados e implementados, porque de lo contrario vamos a tener costos no solamente para los deudores, también para el conjunto de acreedores que yo estoy representando a los bancos, pero por supuesto que los acreedores no son solo bancarios, aquí hay una multiplicidad de acreedores, incluso el fisco. La siguiente lámina justamente quiero mostrar que la historia, vemos en el costado izquierdo, el número de procesos concursales de las personas, donde vemos que la gran mayoría opta por procesos de liquidación y no de renegociación. Y esto es una historia que tiene 5 años. Si vemos el costado derecho, vamos también a ver la historia en el caso de las empresas, y que también su gran mayoría lo que opta por su camino de liquidación y no de renegociación. Asimismo, cuando se tienen un camino de liquidación, las tasas de recuperación de los
crédito en general es muy baja, un 1%, versus cuando se toma un camino de renegociación, estos crecen a 2 dígitos y la historia nos muestra un 40%. Este foco es el que queremos mencionar a la Comisión. En la siguiente lámina se destaca en ese sentido que cuando uno hace esta comparación en términos de otros países, vemos que esos porcentajes son los que debiéramos tener en mente de alcanzar. Y ese es un problema que como país debemos lograr cambiar. Crear nuevos procedimientos simplificados, agilizar y simplificar los trámites de los procedimientos concursales de empresa y de liquidación y de reorganización, y especialmente cómo lograr incrementar las tasas de recuperación de crédito, porque en definitiva es permitir al deudor cumplir sus compromisos. Y si la muestra de otros países señala que estas tasas son así de altas en su recuperación, ¿por qué no podemos lograr en nuestro país esa misma situación? Vamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son nuestros comentarios? El primer comentario tiene que ver con el concepto de incorporar al deudor de mala fe, que aquí tenemos legislación comparada, española en Estados Unidos, donde en este caso, cuando el tribunal declara mala fe del deudor, este debe poner a su disposición del liquidador todos sus bienes antecedentes. Lo que se busca principalmente es que el deudor impide que se extingan los saldos en absoluto, permite que solo se extinga un porcentaje de esto al término del procedimiento. Este concepto de deudor de mala fe, el proyecto de ley lo establece y pensamos que es un punto adecuado. La siguiente lámina tiene que ver con la situación, un comentario dentro de esto, tiene que ver con la situación de trabajadores. Como mencionábamos, actualmente no existe certeza sobre la obligación de los efectos del acuerdo de reorganización de los trabajadores. De hecho, el proyecto excluye a los trabajadores de los efectos del acuerdo de reorganización. Por lo tanto, los trabajadores, en tanto acreedores, mantienen su preferencia en relación con su crédito. Es un primer comentario. Y el tercer comentario tiene que ver con que se establece un nuevo tipo penal en materia de delitos concursales. Aquí hay una sanción nueva a aquellos profesionales, abogados, que en ejercicio de su trabajo participen con el deudor de un delito concursal o de defraudación. Es un punto interesante, pero existen antecedentes internacionales al respecto. Vamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son nuestras sugerencias al señor presidente? La primera es, vuelvo al título, queremos fortalecer la renegociación y la reorganización. En nuestra opinión existen hoy día incentivos errados que promueven la liquidación, ya mencioné los antecedentes en cifras, y afectan por lo tanto la recuperación de crédito. Hoy día el efecto que contempla la ley actual, distinguir automáticamente los saldos absolutos de las obligaciones anteriores al procedimiento de liquidación, fomenta este procedimiento en lugar de negociar con los acreedores. Por lo tanto, lo que sugerimos es establecer requisitos de validación que desincentiven la liquidación y que sean consistentes con la legislación comparada. De hecho, en la siguiente lámina hacemos algunos de estos requisitos. Lo que planteamos, por lo tanto, son barreras de entrada y salida al procedimiento de liquidación. Damos 3 títulos a título de ejemplo. Que el deudor haya negociado con su acreedor. Se puede establecer como requisito para someterse al procedimiento de liquidación de la empresa o deudora o liquidación simplificada, que el deudor acredita haberse sometido previamente a un proceso de reorganización o renegociación con sus obligaciones, con su acreedor. De manera que no vaya inmediatamente a la liquidación, sino que pase por esta etapa previa que nos parece muy sano. Segundo requisito, que el deudor tenga bienes. Nuestra jurisprudencia ha resuelto que es un requisito esencial por el procedimiento concursal que el deudor tenga bienes. De hecho, por supuesto, las personas no se liquidan, lo que se liquidan son los bienes. Y tercera barrera o requisito aquí planteado es restringir el acceso a la liquidación simplificada.
Estimamos, en ese sentido, que es adecuado establecer que el deudor no podrá volver a someterse a una liquidación simplificada antes de 5 años, por ejemplo, contado desde el término del procedimiento de liquidación. Sugerencias al respecto. En la siguiente lámina, entramos a un punto diferente que tiene que ver con sugerencia al procedimiento de liquidación de bienes simplificados. Y en este sentido tenemos varios puntos. La primera se refiere a la incautación de bienes. El proyecto de ley elimina la incautación de bienes, lo elimina, salvo que se presenten antecedentes que la justifiquen. Sin embargo, sin incautación, los bienes obviamente van a quedar en poder del deudor, quien asume una responsabilidad que es propia del liquidador. El deudor, si se encuentra en estado de insolvencia, que es la situación cuando se está haciendo la incautación, pareciera, de todo natural, que no resulta apropiado que tenga a su cargo la conservación y mantención de los bienes, que van a ser objeto de la liquidación. En consecuencia, sugerimos mantener la figura de la incautación en los términos que la ley hoy día actualmente plantea. Ese es el punto A. Vamos al punto B. La realización de las justas extraordinarias de acreedores a requerimiento de cualquier acreedor independiente de su porcentaje de participación en el pasivo. Este es un punto importante porque el proyecto elimina la celebración de la junta de acreedores y sujeta la celebración de la junta extraordinaria a que el acreedor represente un determinado porcentaje del pasivo. No nos parece adecuado que el acreedor pueda verse limitado para requerir esta junta de acreedores. En consecuencia, ¿qué estamos planteando? Solicitamos que la junta de acreedores extraordinaria siempre puedan celebrarse a solicitud de cualquier acreedor, independiente de su porcentaje de participación en el pasivo. Este es el punto B. Vamos a la siguiente lámina, que tiene que, me cambio de punto también, que tiene que ver con el procedimiento concursal de reorganización específicamente. Y en este caso, tiene que ver con la designación del liquidador cuando hay una situación muy especial que se denomina liquidación refleja, que cuando se intentó una reorganización pero no se logró, liquidación refleja. La ley actualmente establece que en caso de este caso, liquidación refleja, el tribunal dictará de oficio y sin más trámite la resolución de liquidación de la empresa deudora, señalando el nombre del liquidador. El proyecto propone que la nominación del liquidador se realice por sorteo y durante el periodo en el cual se realice el sorteo, el deudor se quedará sin un procedimiento concursal vigente. Es una situación bien procesal, pero sugerimos que en estos casos se mantenga la designación del liquidador por los acreedores. Una situación particular, pero no queremos que existan vacíos. Siguiente lámina, por favor. Sigo con el punto. Aquí voy a entrar en situaciones particulares, pero que son muy usuales en la práctica. Y estamos, por lo tanto, poniendo ante la comisión situaciones de casuística, pero que vemos permanentemente. La primera de ellas tiene que ver con los contratos de comercio exterior. De manera que se mantengan como sistema de suministro asegurado. Esta terminología dice en relación que quedan al margen del acuerdo de reorganización. ¿Qué sucede? El proyecto de ley elimina la contratación de crédito de comercio exterior durante el periodo de protección concursal. Algunas instituciones financieras utilizan estos mecanismos de financiamiento y pueden ser importantes para la continuidad de la empresa. Lo vemos habitualmente en empresas que hacen, por supuesto, importación o en algún caso exportación. Por lo tanto, ¿qué estamos recomendando? Mantener el artículo 73 de la actual ley y regular la contratación de estos créditos, distinguiendo siempre que los créditos contratados con anterioridad a la resolución de reorganización no gozarán de la preferencia establecida en el número 4 del artículo que menciona el Código Civil. Esa es otra sugerencia. Vamos a la siguiente lámina. También queremos hacer el segundo gran punto, que tiene que ver con los créditos con garantías estatales.
Actualmente existe incertidumbre sobre el tratamiento de la garantía estatal. Esto es muy relevante, señor presidente, lo que impide que los acreedores voten favorablemente un acuerdo, ya que no es claro el efecto de la cobertura de la garantía. En este caso, luego, si los acreedores votan en contra, que es lo que está sucediendo en la propuesta, o no concurren a la junta deliberativa del acuerdo, afectan con ello que se logre el quórum necesario para aprobarlo, lo cual puede traducirse en lo que anteriormente denominaba como liquidación de reflejo. En consecuencia, nuestra sugerencia es establecer expresamente la aplicación íntegra de la garantía estatal, que puede ser de Corfo, el FOGAIN o el FOGAPE, al crédito original como también al crédito renegociado o reprogramado, manteniendo las condiciones de tasa, plazo, condonación y los términos que estaban inicialmente pactados. Esta situación que ha tomado mayor relevancia con el crédito FOGAPE, en el cual se han dado más de 300.000 aprobaciones y que está hoy día con el FOGAPE reactiva, ya tenemos del orden de 25.000 operaciones que están cursadas, aprobadas, es relevante porque tiene que ver con que aclaremos la situación de la garantía estatal. Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Y aquí las dos últimas láminas creo que tienen que ver, señor presidente, con procedimientos concursal de reorganización simplificada. Aquí son varios puntos, pero son breves. La primera tiene que ver con que se elimina del certificado de deudor externo el reemplazo por declaración jurada. El proyecto, de hecho, suple la exigencia del certificado de deudor externo, reemplaza por una declaración jurada al deudor. Sin embargo, estimamos necesario requerir la presentación del certificado de deuda firmado al menos por un contador o auditor. El auditor, lo dicho, permitirá a los acreedores y veedores una mayor certeza al disponer de información proporcionada y certificada por un tercero, distinto del deudor. El beneficio, me parece, es claro al entenderlo. Segundo punto, intervención del veedor en la propuesta del acuerdo. El proyecto contempla la participación del veedor en la confección de la propuesta del acuerdo. Considerando que el veedor deberá informar acerca de la viabilidad de la propuesta del acuerdo, estimamos, aquí está la sugerencia, que no debiese participar en su confección. Hay un problema de conflicto de intereses. Está en una etapa y en la siguiente también. Tercer punto, punto C. La prórroga del periodo de protección financiera concursal. La ley actual establece que el periodo de protección financiera concursal solo puede prorrogarse con el apoyo de los acreedores. El proyecto de ley permite que la prórroga sea solicitada únicamente con el deudor. Es un cambio radical. Considerando los efectos de la protección financiera concursal, consideramos necesario, sugerimos, que la prórroga cuente con el apoyo de 2 o más acreedores que representan al menos el 30% del pasivo. Lo anterior, teniendo presente que el proyecto de ley amplía el periodo de protección concursal de 30 a 40 días. Nos parece que este proceso es relevante, de manera que también tengamos una instancia que cuente con un apoyo al menos de más partícipes del proceso en sí. Y por último, en la siguiente lámina, hacemos presente un rol de la Tesorería General de la República en los procedimientos concursales. Establecer la obligación de la Tesorería de verificar los créditos del fisco genera certeza jurídica a todos los acreedores, pudiendo determinarse los créditos y las preferencias. En este caso, elimina la incertidumbre sobre cuál es el pasivo real del deudor y los bienes disponibles para satisfacerlo. Esta sugerencia es bien importante. Tenemos múltiples casos en donde los créditos del fisco ha habido dudas. Finalmente hay casos en que, lo menos, que no se verifica, pero hay algunos en que se verifica, pero en tiempos no muy claros. Y la sugerencia es que esto sea más transparente. Punto 6 tiene que ver con el procedimiento concursal de renegociación. ¿El proyecto qué hace? El proyecto regula la modificación del acuerdo de renegociación concursal, considerando que las obligaciones que se contraen después de celebrado el acuerdo,
en nuestro juicio, consideramos necesario establecer que el acuerdo de renegociación solo puede modificarse respecto de las obligaciones renegociadas. Las nuevas obligaciones contraídas por el deudor debieran renegociarse por primera vez. No es una situación, esto es un problema porque está modificando los saldos en el tiempo. Vuelvo a enfatizar, consideramos necesario que el acuerdo de renegociación solo puede modificarse respecto a las obligaciones renegociadas. Por último, solo enfatizar, así, cuando hubiese un acuerdo de renegociación y esto debe modificarse, se debe establecer, se debe efectuar una nueva determinación del pasivo, lo cual requerirá de excluir los créditos que se hubiesen pagado en el periodo intermedio. Esto es simplemente fruto de la práctica. Si los montos de las deudas están variando, debe ser muy claro las situaciones de qué montos de pasivos se deben considerar en cada minuto. Por último, la nómina de liquidadores y veedores. El proyecto de ley establece categorías de liquidadores y veedores. En nuestro juicio hoy día existen suficientes liquidadores y veedores en las nóminas actuales. Por lo tanto, si se establecen categorías y limitando por lo tanto, creando a través de estas categorías, podría provocar que algunas de dichas nóminas queden sin número razonable de liquidadores o veedores. Esta es una situación que es muy práctica y deberá por lo menos analizarse en su impacto. Creo que esa es la última lámina, señor presidente. Se agradece y nuevamente... me queda creo que una. Esto sí que es la última. Sí, esta es la última. Solo 30 segundos. La audiencia en la ejecución del procedimiento de renegociación concursal. ¿Qué significa esto? Actualmente la ley dispone que en caso de las partes no lleguen a acuerdo de renegociación, se cita una audiencia de ejecución para liquidar administrativamente los bienes. Sin embargo, la ley no reglamenta dicho proceso de liquidación. ¿Qué pasa en la práctica? Obliga a efectuar la incautación, realización y reparto de los bienes dentro de 10 días siguientes, ya que la superintendencia debe dar término al proceso de renegociación dentro de los 10 días siguientes al acuerdo de liquidación. ¿Qué se sugiere? Eliminar el proceso de liquidación administrativa. En caso de no llegar a un acuerdo, se aplique un procedimiento de liquidación simplificada en los términos propuestos. Y por último, el mérito ejecutivo del acta de ejecución. Esto también es muy procedimental. El acta de ejecución es el procedimiento de renegociación concursal. El proyecto contempla que el acuerdo de ejecución tenga mérito ejecutivo para pretender a lograr mayores tasas de aprobación, no hay problema. Pero para poder lograrlo sugerimos que el acta de renegociación tenga mérito ejecutivo. Que el acta de renegociación tenga mérito ejecutivo y con ello comprometer el cumplimiento de las condiciones renegociadas. Son muchos temas de procedimiento. Hemos querido compartir lo que hemos visto en la historia reciente y sobre todo si logramos cambiar el foco de lo que ha sido la historia hasta ahora. Poder pasar a que la gran parte de los casos sean más bien de renegociación y de reorganización, situaciones que no lo hemos podido hacer como país hasta ahora. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Mena. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra a la Asociación de Emprendedores de Chile. Está su presidente Marcos Rivas y el jefe de Políticas Públicas, Pablo Verasaluce. Perdón, Pedro, no hay más invitados en la sesión de hoy, tengo entendido. Presidente. No, presidente, estos son los últimos invitados para esta sesión. Y tenemos ya la nómina de los invitados para la próxima semana. Sí, para la próxima sesión. Sí. Ya. Entonces le damos la palabra a la Asociación de Emprendedores de Chile. Adelante. Bueno, presidente, primero agradecerle la invitación como Asociación de Emprendedores de Chile. La verdad que para nosotros esta ley es extremadamente importante considerando la situación que vive la mayoría de las MIPYME en este país. Me gustaría poder compartirles pantalla. Un minuto, por favor. Estoy intentando abrir el documento que les quiero mostrar. Aquí hemos preparado una pequeña presentación. Perfecto.
Perfecto, quiero saber si se ve la presentación. Sí, se ve bien. Perfecto. Lo que sí sugiero agrandarla para que ocupe la totalidad de la pantalla. La tengo en PDF, voy a ver la posibilidad de mostrar pantalla completa. Ahí es, excelente. Perfecto. Un minuto, por favor. Bueno, para nosotros es súper importante esta modificación de ley 20.720 de insolvencia y reemprendimiento. Solo poner en contexto, antes de iniciar la conversación, de que en esta crisis derivada de la pandemia, las MIPYME hemos sido brutalmente afectadas por la crisis económica principalmente. Cerca de un 90% de la industria de la entretención y la cultura ha caído su demanda agregada. Hotelería, gastronomía, turismo, cerca de un 80% y cerca de un 50% del sector inmobiliario, cerca de un 80% del retail, han visto afectados sus ingresos y por ende han debido generar medidas que no tenían contemplado para enfrentar esta crisis. Ahora, es súper importante decir que de un total, según el Ministerio de Economía, al 28 de enero de 987.465 MIPYME, cerca de un 78% se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, pero solo 1.653 empresas se han acogido a la actual ley de insolvencia. La pregunta es por qué se han acogido tan pocas empresas MIPYME a la ley de insolvencia. Y es porque la regulación y los costos de procedimiento no permiten que para una MIPYME que opera de buena fe, y quiero remarcar la exposición del profesor Caballero, entender que la MIPYME operamos de buena fe y es súper importante que desde esa perspectiva esta ley acoja a las MIPYME y les permita acogerse a la ley de insolvencia, simplificando las regulaciones y los costos de procedimiento, porque para una MIPYME, o sobre todo para una microempresa, más o menos el costo está entre 8 y 12 millones de pesos de la actual ley, acogerse a la ley de insolvencia entre costos de abogados y otros, y a veces las empresas están quebrando por ese monto. Entonces lo que hacen es no acogerse a la ley de insolvencia y simplemente ocupan otro RUT y siguen operando con otro RUT, lo cual es fatal para todos, dado que perdemos la trazabilidad de esas empresas y no se extinguen esas deudas. Y también merma el reemprendimiento. Entonces, en este contexto de la ley de insolvencia e incapacidad de cumplir las obligaciones financieras, que es un problema que aqueja a toda la población, en particular a nosotros los emprendedores, quienes debemos enfrentar todo tipo de asimetría y dificultades económicas y deben siempre pensar en la posibilidad de caer en insolvencia, incluso en lo que anteriormente se llamaba la quiebra. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que presenta el actual proyecto? La posibilidad que para personas que emiten boletas de honorario accedan a procedimientos de liquidación y renegociación de personas, este último de carácter gratuito ante la última del superir. Antiguamente se exigía no haber emitido boleta en un periodo de 24 meses y se consideraba a la persona como empresa de ser lo contrario. Cabe señalar que en este punto forma parte de la propuesta de reactivación que la SECHE le presentó al Minecon en agosto del 2020. La eliminación en el procedimiento de reorganización de la empresa deudora con la necesidad de entrega de certificado auditorio independiente debido al alto costo del mismo, que se reemplaza por la declaración jurada de deuda. Este punto es tremendamente importante para nosotros y estamos en completo desacuerdo con lo que propone la BIF y el señor Mena. Supongo que el señor Mena lo propone para las grandes empresas y no para las MIPYME. La verdad que eliminar este procedimiento de organización para las empresas de deuda para nosotros vemos que es una piedra de tope, sobre todo para que se acoja a la ley de insolvencia. Se elimina la compatibilidad para figurar en nóminas de liquidadores y veedores. Se creará una nueva nómina para veedores y liquidadores de procedimientos simplificados. Lo vemos con muy buenos ojos. Establecimiento del voto electrónico para que la Junta de Acreedores y Acuerdos disminuya el costo de viaje y hospedaje. Está en desburocratizar el proceso de ley de insolvencia para las MIPYME. Lo vemos con muy buenos ojos. Y ampliar el proceso
o el plazo de protección financiera concursal de 30 o 40 días. Ahora, ¿cuáles son las desventajas que nosotros vemos en el actual proyecto de ley? La modernización de los procedimientos se agradece, pero el proyecto no incluye una liquidación extraordinaria para las MIPYMES en peligro de insolvencia producto de esta pandemia. Nosotros creemos que debiera incluir este proyecto de ley, dada la situación de excepción que hoy día vive, una excepción para que permita que un porcentaje de hoy día MIPYMES que no se pueden acoger a la ley de insolvencia, por lo antes mencionado, se puede acoger de forma excepcional. Y segundo, subsiste el problema de emprendedores endeudados como persona natural y jurídica, están forzados a elegir entre un procedimiento u otro. Se recomienda que el efecto del procedimiento de renegociación personal tenga un efecto sobre el endeudamiento de la MIPYME, la limitación de responsabilidad del socio como garante respecto a la empresa. Y no hay una mención expresa o consideración con el periodo extraordinario de crisis económica provocada por la pandemia, que es lo que más nos preocupa. La pandemia, la crisis que genera la pandemia ha sido brutal para la mayoría de las MIPYMES de este país, y así lo dice que el 78% de las MIPYMES de este país se han acogido a la Ley de Protección al Empleo. Y no se han acogido principalmente porque estén en una buena situación, sino la demanda agregada ha caído brutalmente en su negocio. Ahora, ¿cuáles son nuestras propuestas? Uno, la creación de un programa de acceso gratuito de emergencia para MIPYMES a sistemas de reorganización simplificada, aunar criterios con la asesoría económica de insolvencia, publicar estadísticas relacionadas a las asesorías económicas de insolvencia de manera segmentada según tamaño, comunicación con programas de reactivación de Corfo, Cercotec, FOSIC como propuestas de información financiera y comercial. Que los gremios sean agentes operadores de iniciativas de educación sobre cómo acogerse a este nuevo proyecto de insolvencia de ser aprobado. Y la asesoría legal mediante organismos dependientes de la Corporación de Asistencia Judicial u otra entidad judicial que se designe y que haya claramente una debida especialización de esta entidad judicial para que acompañe y apoye a las MIPYMES que no tienen los recursos, porque se están acogiendo insolvencia y no tienen los recursos para gastos legales. Y también los incentivos a la reinserción financiera de las MIPYMES, con un porcentaje de retorno de créditos para lograr recuperación económica y a la vez combatir la idea de que el procedimiento que hace que los deudores no paguen sus deudas, nosotros lo que proponemos acá es que las MIPYMES que se acojan a la ley de insolvencia tengan desde el Ministerio de Economía un sello de reactivación PYME que les permita acceder a la banca nuevamente, que les permita tener acceso a tramitación mucho más rápida que una empresa que se está creando desde cero, porque lo que está haciendo al final es reemprender y requiere una serie de facilidades para que se ponga en marcha nuevamente este emprendedor y esta PYME. Lo que queremos transmitir es nuestra preocupación con este proyecto de ley. Nos encantaría, vemos ventajas, pero también vemos que no tiene acápite específico para las MIPYMES y que apoye que se acojan de manera simplificada y al menor costo posible las pymes y que puedan reemprender. Y también en este proceso de que estamos viviendo de una crisis brutal de los últimos 100 años que viven sobre todo las MIPYMES que son las más afectadas, se entienda que los que se están acogiendo a esta ley de insolvencia, que opere la buena fe y tal como lo dijo el profesor Caballero, que la baja de activos, como también pasa en muchas empresas del software, no significa que esté operando de mala fe. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecemos a todos los invitados su participación. Ya estamos en la hora. La sesión está citada hasta las 11 de la mañana. Prolongamos por media hora y son exactamente las 11:30. Nosotros vamos a seguir tramitando este proyecto con nuevos invitados que vamos a tener en la próxima sesión. Tenemos que ponernos de acuerdo con los senadores cuando citamos. ¿Sería posible citar mañana en la mañana o el próximo martes? Entonces citamos mañana a las 9:30. Si tiene posibilidad de que estén los invitados presentes, yo creo que no hay ningún problema.
Ya, de 9:30 a 11. Citamos mañana y con eso terminamos la ronda de audiencias y podemos entrar a la tramitación del proyecto. Tengo entendido que todas las presentaciones han sido proporcionadas y que van a ser distribuidas para que las podamos analizar en detalle y en caso de cualquier duda vamos a hacer las consultas correspondientes. Así que quedamos convocados para mañana a las 9:30 de la mañana para continuar con la audiencia. Presidente, ¿Sí? Pedro. el señor Mena levantó la mano porque... Señor Mena. Muchas gracias, señor presidente. Solo plantear que creía entender que el señor don Marco me hizo referencia a que yo estaba en contra, que el planteamiento nuestro, la resolución, estaba en contra de la reorganización del segmento de pequeña y mediana, y es justamente lo contrario que hemos querido enfatizar. Nosotros propugnamos que la ley permita que la regularización en el segmento de micro y pequeña empresas se puedan hacer en mejor forma para la gran mayoría y podamos romper la inercia que hasta ahora hemos tenido en el país donde eso no ha podido ser. Gracias, señor presidente. Perfecto. Bueno, hecha la aclaración, Pedro. Yo quiero ser presente y compartir con los senadores que en la nómina de futuros invitados está el vicepresidente ejecutivo del retail financiero, el señor Claudio Ortiz, está también el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, el señor Hernán Calderón, ambos propuestos por el Ejecutivo. El abogado de la Asociación Gremial de Liquidadores Concursales, don Miguel Toro, propuesto por el senador Durán, y una solicitud recibida por la Secretaría del señor Rodrigo Cántar González, que es presidente de la Asociación Gremial de Liquidadores Concursales. Esos serían los invitados para la próxima sesión, o sea, la sesión de mañana. Ya, perfecto. Entonces mañana de 9:30 a 11. Vamos a ser mañana más estrictos con el tiempo, porque varios que tenemos después otra comisión, por lo menos yo tengo una comisión después. No sé si los demás senadores. Perfecto. Bueno, habiendo se cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Mañana.